Saludo, gente bella y maravillosa de radiometrópolis.com.blogspot.com y de nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos nuestros internautas, a radio escuchas, usuarios, a su programa Gente Valiosa. Programa que se transmite desde los Altos Mirandinos, Venezuela. Quien les habla, este es su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y en esta oportunidad de gente valiosa, vamos a tener la maravillosa presencia de un ser humano y ante todo, una dama y una mujer, Úrsula Barbosa. Desde Medellín, Colombia, desde nuestra vecino país. Vamos a estar conversando con ella con relación a un tema que desde que el ser humano tiene uso de razón, lo maneja desde el punto de vista del tabú, y es un tema que les cuesta mencionar por el temor y el miedo de que llegase a suceder. Bienvenido a Úrsula, a tu programa Gente Valiosa, porque tú eres una mujer muy valiosa. Gracias, Johnny, muchas gracias por la invitación. Me encanta que hayan estos espacios, ¿no? Cada vez en más lugares donde se pueda hablar de diferentes temas, ¿no? Y como tú dices, este tema que en realidad muchas personas no lo quieren hablar porque les asusta o les da miedo o no lo entienden, ¿no? Entonces, gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por haber tenido la gentileza y la amabilidad de responder. Y estamos ahorita en tiempos de pandemia. Un virus que obviamente ningún ser humano que habita esta maravillosa tierra esperaba. El COVID-19. Y este COVID-19 de alguna manera ha traído consecuencias y ha alterado la vida del ser humano. No solamente de Colombia, no solamente de Venezuela, sino del resto de los países donde de alguna manera el virus se diseminó y se declaró una pandemia mundial. Bien, y esto ha afectado a todos los núcleos familiares, todos, absolutamente todos, y ha alterado la vida cotidiana de cada uno de los seres vivientes, de cada uno de las personas, adolescentes, niños, abuelos, absolutamente a todos. Y una de las consecuencias, pues, que ha traído es la manera como se infecta, por supuesto, y que hasta la fecha está en desarrollo una vacuna. Pero ¿qué tiene que ver el virus COVID-19 con Úrsula Barbosa? Úrsula pasó por una situación que en la ley de vida, en este plano terrenal, tarde o temprano, vamos a tener que afrontarla. Úrsula es madre, Úrsula es esposa, Úrsula es hermana, Úrsula es amiga, Úrsula es tan cual como lo eres tú, amigo o amigo que nos está viendo por nuestro canal de YouTube. Úrsula es tal cual como lo eres tú, amiga que nos estás escuchando por la radio. Y Úrsula pasó por un episodio de su vida donde perdió un ser querido. Y este ser querido, de alguna manera, tocó el fondo de la vida, emociones y sentimientos de Úrsula. ¿Qué pasó, Úrsula? Sí, hace 9 años falleció mi segundo hijo, Gabriel, ¿no? A raíz de un accidente. Él tenía 4 años, iba a cumplir 5. Y es a raíz de su muerte en realidad que yo se me presenta esta gran oportunidad, ¿no? Porque yo creo que hay que ver a la muerte como una gran oportunidad, ¿no? Entonces, uno yo creo que siempre tiene 2 opciones en la vida cuando se te presentan, digamos, situaciones difíciles, ¿no? Que es o sales adelante o no sales adelante, ¿no? Creo que, a ver, sí, podemos quedarnos en el punto medio, ¿no? Pero generalmente nos decidimos por una de las dos, ¿no? Entonces yo decidí de alguna manera intentar salir adelante, ¿no? Y por eso digo, se me presentó con la muerte de mi hijo esta gran oportunidad
de sumergirme en este mundo, ¿no? De la muerte, del duelo, del acompañamiento, ¿no? Yo creo que la muerte de mi hijo abrió mi vida a un mundo que antes para mí era desconocido, ¿no? Y que se me presenta con su muerte y yo decido de alguna manera como acogerlo, ¿no? De alguna manera volver su muerte como parte de mi vida y de alguna manera de ayuda a los demás, ¿no? O sea, es como que decidí creo que convertir el gran dolor de su muerte en un gran amor, ¿no? En transformarlo en amor y en ayuda a los demás, ¿no? Fíjate, acabas de decir algo bien importante y fue la muerte pues de tu hijo. Pero antes de la muerte de tu hijo, tú no tenías la más mínima idea de cómo afrontar este tipo de situación. ¿Bien? No. Y cuando recibes la noticia, tampoco estabas preparada para recibir una noticia de esta magnitud. ¿Tu primera impresión cuál fue? La negación. Em, yo creo que, no sé si negación, lo que pasa es que fue todo tan rápido y era, digamos que yo era la única persona adulta en ese momento, entonces yo no podía entrar en este estado de negación porque tenía que llamar o sea, ya sea a la ambulancia o tenía que llamar a mis vecinos que me ayudaran, ¿no? Yo estaba sola en casa con mis hijos, ¿no? Se Entonces, activa la madre y la supervivencia en ese momento. sí, o sea, yo creo que yo creo que entro en un estado y yo creo que generalmente las personas, y ya habiendo estudiado y todos, entramos en este estado es de shock, no de negación, sino de shock. Es como que tu mente te protege de lo que está sucediendo para que tú puedas actuar y puedas hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque si yo hubiese entrado en un estado de desesperación o hubiese entrado en un estado de negación, de repente no hubiese podido hacer lo que hice, que fue llamar a mi mamá, llamar al pediatra que era como súper amigo de nosotros y bueno, es todavía, y poder, digamos, llamar a mis vecinas, que ellas fueron las que me ayudaron a llamar a la ambulancia y todo, ¿no? Entonces, yo creo que tu cuerpo entra, ¿no? Naturalmente en este estado en el cual te ayuda de alguna manera a que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Porque si no, no podríamos, yo creo que es como esta adrenalina, ¿no? Que se te sube y eres capaz de hacer cosas que de repente en otro momento no podrías, ¿no? No serías capaz. Por eso el cuerpo es en realidad maravilloso, ¿no? Si realmente lo entendemos, cómo entramos a estas ciertas etapas que no las entendemos o procesos, ¿no? Que en realidad nos ayudan, ¿no? Claro, y tenemos que partir de la conceptualización de que de alguna manera fuimos criados, cada quien en sus sociedades, en sus países, en sus núcleos familiares, para la vida, ¿cierto? Ujú. Y quizás algunas veces algunos dogmas religiosos te hablan de la muerte, pero desde su punto de vista religioso, ¿no? Pero Ujú. no nos hablan con tanta claridad a la hora de que tengamos una pérdida de un ser querido, ¿no? Porque durante todo ese tiempo estamos cultivando el apego y el afecto. Bien, y esto es lo que está sucediendo justamente con el COVID-19 y la pandemia, ¿ok? Las cifras de fallecimientos son exorbitantes a nivel mundial, Y nadie, me atrevería a decirlo, mis queridos radioescuchas y mis queridos internautas, estaba preparado para esto. Nadie. Si bien es cierto que a cada 100 años o 100 años anterior a esta fecha del 2020 existió una pandemia y han existido pandemias con diferentes infecciones, bien, no es menos cierto pues que inclusive los países desarrollados, Italia, Alemania, España, aquí hacia el norte, del lado del continente de nosotros, los Estados Unidos, y bajando hacia Latinoamérica, hacia el sur, donde estamos nosotros, ninguno estaba preparado. Ahora, lo fuerte de esta situación es que cuando se aísla
al posible infectado o al que dé positivo con COVID-19, inmediatamente es aislado de su núcleo familiar. Ya por ahí, Úrsula, hay un choque emocional, hay un Ujú. impacto emocional allí, tanto de la persona que están aislando como del núcleo familiar que está viendo que se están llevando a sus familiares. En los diferentes países que vimos a través de la noticia, se negaban muchas veces a que se llevaran al familiar. Pero es algo bien contradictorio porque entonces el familiar infectado iba a pasar a ser un vector que iba a perjudicar el resto de la familia. Eso desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de las leyes. Pero ¿qué pasa cuando esta persona llega a un sitio, primero, donde no conoce a nadie? Segundo, donde tiene que socializar con gente que están en igual condiciones con ellos. O sea, hay factores psicológicos allí muy fuertes. Y tercero, el miedo a morir. Ujú. El miedo a morir, una emoción que se incrusta allí en su subconsciente y empieza a somatizarlo constantemente, ¿no? ¿Ok? Ese por el lado de la persona que está en aislamiento. Y por otro lado, la familia. ¿Qué va a pasar con mi familiar? ¿Irá a salir de esta situación? Pero en los aspectos dogmáticos y religiosos, pues abogan a la fe de que todo va a salir bien y evidentemente que va a sobrevivir. Pero muchas veces, como te ocurrió a ti, la realidad es otra. No van a sobrevivir y van a pasar a otro plano. ¿Cómo decirle a ellos en pensar a tomar conciencia del sitio donde está la persona infectada y de los familiares que su familiar, valga la redundancia, ha sido aislado en un sitio donde nadie conoce? Es una situación bien compleja, ¿no? Y como tú bien dijiste al inicio, es este temor con el que hemos crecido, ¿no? El temor a la muerte, ¿no? Cómo nos han educado, ya sea por medio, o sea, ya sea la cultura o el país donde hemos vivido, o la religión, nuestros padres, el colegio, ¿no? Todo esto influye en la mirada que nosotros hoy tenemos de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que todo viene por un miedo, ¿no? Definitivamente le tenemos miedo a la muerte. No es un miedo, pero es un miedo adquirido, no es un miedo natural, es un miedo que hemos adquirido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, empieza por ahí, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes ahorita, ¿no? Que una persona, digamos, puede hacer es lamentablemente, y claro, y suena duro y de repente pueden decir, claro, qué fácil decirlo, pero es aceptar la situación que uno está viviendo. O sea, por más de que, ok, tú tienes a tu familiar que está aislado y tú sabes que tú no puedes ir, ¿qué te queda por hacer? O sea, no hay mucho que uno pueda hacer, Exactamente. lamentablemente, ¿no? No, es que no vas a entrar a la fuerza al hospital, a la clínica, no vas a, ¿qué vas a hacer? Entonces es como realmente aceptar la situación, aceptar las cosas como son, ¿no? Es, yo creo, vivir lo que, o sea, o sentir y vivir lo que uno tenga que sentir y vivir. Y, y si ya nos vamos un poquito más, no sé, como más profundo, es darnos cuenta de que ese ser querido, digamos, que está aislado, no está solo, no está solo, ¿no? Nadie está solo en realidad, ¿no? Entonces, y podemos hacer muchas cosas por esa persona, podemos estar en casa y de repente hacer un ritual bonito hacia esa persona, podemos pensar en esa persona, escribirle una carta, prenderle una vela en casa, ¿no? Reunirnos con la familia, hablar de esa persona, contar anécdotas bonitas, recordarlo con cariño, recordar vivencias que hayan tenido con esa persona, tratar de, digamos, de alguna manera sentirse cerca estando lejos, ¿no? Pero tratar de realmente sentir que están cerca de la persona, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero yo creo que si entendemos y si vemos realmente a la muerte como lo que es simplemente un cambio de estado, pasamos de un cuerpo humano, pasamos a un estado espiritual, pero seguimos vivos, ¿no? Si vemos que la muerte es simplemente una transformación, ¿no? Que la persona que muere va a seguir con nosotros de otra forma, ¿no? Nuestra mirada cambia también hacia la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, sobre todo ahora con los niños, ¿no? Educarlos de otra manera,
hacerlos ver a la muerte con otros ojos, no con ojos de temor, sino con ojos de amor, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer, ¿no? Que es con los niños, para que ellos tengan otra mirada distinta a la muerte de la que tenemos nosotros, ¿no? Claro, porque evidentemente que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra juventud, por supuesto, e inclusive a nuestros abuelos, ya cuando están al final de ese gran camino que han recorrido en este plano, bien, son presa también del miedo. Y debo decirlo con responsabilidad, mis padres están vivos. Papá tiene 80 años, mamá tiene 75 y papá está asustado. Está asustado, aún teniendo toda una vida, ¿verdad? Que ha recorrido, lo amo, lo quiero, y en una conversación de hace recientemente me dijo, hijo, tengo miedo, no quiero morir. Entonces, tengo miedo, no quiero morir, es la expresión porque se ve a la muerte como la guadaña, ¿sabe? Como la mala, como lo prohibido, como, si bien es cierto que no sabemos hacia dónde vamos a ir, cambiando este plano, no es menos cierto que la gente le tiene miedo a lo desconocido. Y dar ese paso a lo desconocido, y normalmente tú lo puedes corroborar, le dices al niño, oye, no te metes por allí porque tú no sabes quién va a salir el coco. Acuéstate a dormir porque si no te acuestas a dormir va a salir el coco. Y comienza todo ese proceso de inyección al subconsciente de lo que tú estás mencionando. Entonces tiene que comenzar ese trabajo de concientización que creo que maravillosamente tú has comenzado a partir de tu experiencia, ¿no? Y queremos que de alguna manera sea traspolado a estas personas que no pueden ver a su familiar. Porque lo duro de esto es que la persona que fallece por COVID-19 es trasladada directamente a su último sitio de descanso sin la presencia de los familiares. Recientemente Argentina, a través del Tribunal Supremo de Justicia, acaba de emitir un decreto donde permitía por lo menos a 2 deudos despedir a sus familiares. Caramba, ¿cómo afrontar este dolor tan grande? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo digerirlo cuando recibes la noticia 2, 3 días después que falleció la persona, ya está enterrada o en su defecto cremada, dependiendo del grado de infectación, y tú no pudiste ni siquiera despedirte porque hace 14 o 15 días cuando detectan, que es cuando comienza el proceso de incubación, fue aislado. Úrsula, ¿cómo mitigar eso? Lo que pasa es que tenemos también esta creencia, ¿no? Que yo lo escucho mucho, digamos, en las personas que yo acompaño o en la asociación que yo tengo, ¿no? Que es, no me pude despedir, ¿no? Entonces, pero yo creo que tenemos que partir desde el hecho de qué significa despedirnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú, digamos, hubieses querido, ¿no? Y pensamos digamos, muchas formas que hubiésemos querido hacerlo. Ok, pero si llega este momento en que tú no puedes hacerlo, hay otras formas, ¿no? Yo sé que igual, obviamente, es muy doloroso. Yo no he pasado por eso, digamos, yo no tengo ningún familiar que haya fallecido, digamos, cercano que haya fallecido por COVID, no lo sé, pero es como, yo creo que esta palabra que a mí no me gusta mucho, pero que está como que ahorita muy de moda, que es reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse. Oye, sí, Entonces, cierto. sí, entonces es como que, no sé, le tengo como una especie de amor-odio a esa palabra, ¿no? Pero yo creo que hay que reinventar, si la podemos usar, también esta nueva forma de despedirnos, porque no lo estamos pudiendo hacer de una forma, digamos, no voy a decir correcta, porque no creo que haya una forma correcta, sino la forma que nosotros creíamos que era la adecuada, digamos, ¿no? Que era el rito del velorio y el entierro, y que definitivamente ayuda,
¿no? Por eso los ritos ayudan muchísimo, ¿no? A las personas a poder cerrar círculos, a poder cerrar ciclos, a poder despedirnos. Pero si no lo podemos hacer de esa forma, yo creo que hay que inventarnos una nueva forma de poder hacerlo, ¿no? Es como te decía hace un ratito, hacer una ceremonia en casa, ¿no? Se puede hacer una ceremonia bonita en casa, con las flores que le gustaba a la persona, ¿no? Una velita, escribirle una carta. Hay muchas formas de poder despedirnos, entre comillas, porque yo no creo que uno se despida, ¿no? Uno se despide, yo creo que de la parte física, del cuerpo físico de la persona, ¿no? Pero la persona sigue, la persona está, entonces en realidad no es una despedida. O sea, si lo queremos ver, sí, es una despedida de la parte física de la persona, porque ya no la vamos a ver, obviamente, no la vamos a poder tocar, no vamos a poder abrazarlo ni besarlo, pero sí está, ¿no? Su parte espiritual, su alma, digamos, su espíritu de alguna manera está, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita lo que podemos hacer es, como te digo, eso, los rituales en casa, hacer una especie de despedida en casa, ¿no? Y no pensar de que porque no estamos frente al cajón con la persona, no me puedo despedir, ¿no? Sí puedes despedirte, ¿no? Entonces hay que cambiar también, yo creo que poco a poco esta mirada o esta forma que teníamos de hacer las cosas, y que muchas cosas ahora están cambiando, ¿no? En el día a día, todo tenemos que hacerlo ahora diferente, ¿no? Entonces, esta forma también es diferente, ¿no? Entonces, yo sé que no va a ser lo mismo, pero yo creo que no se puede hacer otra cosa, lamentablemente. Entonces, hay que buscar formas de que poder sentir como esa paz en el corazón, ¿no? De repente, ok, ¿de qué forma puedo yo sentir que me despedí? Si es lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, idear cada uno, porque tampoco se puede dar acá una fórmula general para todos, porque todos somos distintos y todos vamos a afrontar las cosas de distinta manera, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que buscar esa forma de poder cerrar, ¿no? Esta etapa o este ciclo con esta persona, despedirse de su parte física, y es una forma en que a uno le dé paz, a uno le dé como consuelo, ¿no? No hay, como digo, una fórmula mágica para todos, ¿no? Mis amigos, mis amigas, radioescuchas, internautas, estamos conversando con Úrsula Barbosa a través de tu programa Gente Valiosa, y un tema con relación a la pérdida de un ser querido y cómo asumir, cómo llevar el luto en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19 y en cualquier eventualidad, amigo y amigo, que se te pueda presentar a pérdida física de un ser querido. Y es lo que acabas de mencionar, Úrsula, lo físico. Cuando llegamos a este plano terrenal, llegamos saliendo del vientre de una madre, de un ser humano. Y lo único que nos viste es la placenta, por decirlo de alguna manera. Y a lo largo, entonces, de nuestras vidas, es que vamos adquiriendo todo lo físico: zapato, ropa, carro, apartamento, bien, pero no estamos cultivando y no estamos adquiriendo esa espiritualidad, esos niveles de conciencia, para poder entender verdaderamente el verdadero significado de dejar. Yo siempre digo, es dejar este plano, ¿ok? Uh-huh. Habemos cualquier cantidad de seres humanos, millones habitando este planeta, cada quien tiene el libre albedrío de profesar sus dogmas religiosos, pero yo creo que todo parte de la conciencia, de tener plena conciencia de dónde estás, en el aquí y en el ahora, y por supuesto, hacia dónde va. Entonces, cuando la persona no está en este plano, era bonita, era buena, era estupenda, era lo mejor, no había errores, no había nada que enjuiciar. ¿Y por qué te fuiste? ¿No? Se dirigen a alguien: ¿por qué te fuiste? Y de paso le echan la culpa a Dios. ¿Bien? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces, cuando tienes a la persona al frente, no le dices te amo, te quiero, te abrazo. Oye, Úrsula, eres una persona valiosa, como lo acabo de decir en este momento.
Y estoy compartiendo contigo estas reflexiones, ¿m? Y estos análisis desde el punto de vista de pasar de un plano a otro, y ya de antemano te digo que eres una persona valiosa. ¿Por qué tengo que esperar que no estés en este plano para decir que eres valiosa? Entonces yo pienso, por favor corrígeme, Úrsula, que las verdaderas despedidas están en poder compartir, vivir y disfrutar al máximo a tus seres queridos. Sí, sí, total, como tú lo dices, ¿no? Y es esta como frase, ¿no? No hay muerto malo. Entonces es verdad, o sea, ¿no? Y en realidad en vida dejamos de hacer muchas cosas con esta persona, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Porque creemos que tenemos toda la vida por delante, porque nos creemos seres inmortales, creemos que nunca vamos a morir y que a nosotros nunca nos va a pasar y que un familiar nuestro nunca se va a morir. No, no, eso le pasa al vecino, eso no me pasa a mí. ¿No? Hasta que te pasa. Y Hasta que te cuando te pasa. pasa, ¿no? Y se muere este ser querido, recién es cuando uno abre esta conciencia hacia la muerte, cuando deberíamos tenerla siempre. Yo me acuerdo cuando dicté un taller en Lima, yo siempre pregunto, ¿no? Un poco si, porque me gusta saber si hay alguna persona, porque claro, mis talleres son de duelo, son de muerte, ¿no? Entonces digo, ¿hay alguna persona que esté acá que no haya perdido a ningún ser querido, pero igual quiso inscribirse al taller? Solo una vez me ha tocado una persona que levantó la mano y que me dijo yo, y era una mujer muy joven, tendría 25, 26 años, y dijo, nunca he perdido a nadie, mis abuelos están vivos, mis papás están vivos, mis hermanos están vivos, pero yo quiero prepararme porque sé que en algún momento me va a pasar. Y yo quiero prepararme, y yo quiero saber, y yo quiero aprender acerca de la muerte y del duelo, ¿no? Entonces, en realidad, yo la felicité porque es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros esperamos que nos pase para ir recién, ¿no? Educarnos de alguna manera en el tema de la muerte, ¿no? Y no lo hacemos todos tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Es algo que tenemos que hacer y como tú dices, es realmente en vida lo que cuenta, lo que tú le digas a la persona, porque si le vas a decir a la persona cuando ya murió, o sea, ya murió, ¿no? O sea, igual, ok, tú se lo puedes decir de alguna manera, porque yo creo que la conexión con los seres que mueren sigue, ¿no? Sigue, es una conexión diferente, pero sigue. Pero vamos, no es lo mismo, la persona no te va a responder de vuelta, ¿no? Entonces es como realmente, es como que sí, tomar conciencia, ¿no? Y también yo creo que es importante tomar conciencia de que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, todos, ¿no? Pero no vivimos con esa conciencia, vivimos pensando en que vamos a vivir eternamente, ¿no? Fíjate, Úrsula, creo que conoces a un cantante venezolano, esto para la reflexión, José Luis Rodríguez, un cantante venezolano. Él sufría de EPOP, y esto es la calcificación o cicatrización de los pulmones a consecuencia de cuestiones genéticas u otras, ¿no? Y él pertenece a un dogma religioso y estaba pues sentenciado, ¿sí? A pasar a otro plano, inevitablemente. Y tuvo un trasplante de doble pulmón. Con esta experiencia del cantante José Luis Rodríguez y el ciudadano de a pie, el que camina por las calles de Medellín, el que camina por las calles de Venezuela, dice, caramba, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Sí? Entonces, cuando tienes la pérdida, buscas culpables, buscas de enjuiciar, ¿sí? Tu dolor emocional y lo llevas a las vísceras, vamos a llamarlo así, y alguien tiene que ser culpable. ¿Cómo trabajar eso entonces? Porque José Luis Rodríguez tuvo una oportunidad de vida y nadie es culpable de ello. O sea, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo trabajamos esa conciencia para esa persona que nos está viendo por el canal y para esa persona que nos está escuchando a través de la radio? La culpa va a aparecer, ¿no? La culpa va a aparecer, no en todas las personas, no podemos generalizar, pero yo creo que en la mayoría la culpa aparece, ¿no? ¿Tú te Pero sentiste culpable con lo de tu hijo? sí, sí, claro.
O sea, yo creo que uno siempre, la culpa está muy atada a lo si hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, si me hubiera dado cuenta, si hubiera, pero los si hubiera no existen porque estamos hablando del pasado, el pasado ya fue. No podemos cambiarlo, ¿no? Pero nuestra mente nos juega de esa forma, ¿no? Entonces, y lo si hubiera y la culpa en realidad son burbujas, porque se van a reventar, porque en realidad no existen. Pero ¿por qué sentimos culpa o es esta busca de responsabilidad, ¿no? Buscamos responsabilizar a alguien porque es tan fuerte lo que nos ha pasado, o sea, no entendemos, o sea, nuestra mente no entiende lo que acaba de pasar, pero si yo encuentro un culpable, ahí ya voy a poder entender, ya entendí. Ok, fue culpa porque esa persona se pasó la luz roja, entonces eso hizo que choque al otro carro y por eso se murió. O porque yo le presté el auto a mi hijo, Sí, ¿no? O porque le di permiso para que salga. O el médico, ¿no? Las negligencias médicas, ¿no? No, el médico tuvo la culpa porque no se dio cuenta, ¿no? Entonces siempre estamos como que queremos responsabilizar a alguien para poder entender lo que pasó, porque queremos entender, ¿no? Entonces, ok, ya encontré el responsable, el culpable, y muchas veces también, como tú lo dijiste hace un momento, ¿por qué te fuiste? Culpamos al que se fue, al que murió. sí, vale. Sí, Cierto, claro, cierto. y nos molestamos con esa persona, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué tuviste que agarrar las llaves del carro? ¿Por qué tuviste que subirte a ese avión? ¿Por qué tuviste que no sé, ¿no? Meterte a esa calle súper peligrosa o caminar por ahí de noche cuando no debías? O sea, no sé, tantas cosas o que pueden suceder, ¿no? Y nos molestamos con esa persona y tratamos de buscar un culpable, ¿no? Pero en realidad no hay culpables, o sea, las cosas suceden, la muerte está, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces es como, realmente yo sí creo, y esto obviamente todo lo que he hablado lo hablo a título personal, Claro. yo creo que todos morimos en el momento que tenemos que morir, ni antes ni después. O sea, yo creo que todos venimos, nacemos en una fecha determinada y también vamos a morir en una fecha determinada, ¿no? O sea, esta frase que se escucha, ¿no? Que es nadie muere en la víspera, ¿no? Entonces yo sí creo en eso, yo sí creo que nadie muere en la víspera, ¿no? Que todo sucede como tiene que suceder y es, o sea, si yo regreso a 9 años atrás a la muerte de mi hijo, en realidad yo misma me empecé a hacer, porque claro, yo sentí esta culpa, pero Te quería, cuestionabas mucho. claro, quería deshacerme de la culpa, digamos, porque la culpa te hace mucho daño, ¿no? Entonces yo misma me preguntaba, me decía ya, ok, Úrsula, ¿tú sabías lo que iba a pasar? No, no sabía, ¿no? Ok, si tú hubieses sabido lo que iba a pasar, ¿hubieses hecho algo para evitarlo? Por supuesto que sí. Hubiese hecho lo imposible por evitar el accidente, pero yo no sabía qué iba a pasar. Y yo creo que nadie de nosotros, y las personas que ahorita están escuchando, que alguno de sus seres queridos ha muerto, nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía que de repente si salía a comprar a esta tienda me iba a contagiar de COVID y de repente a mí me iba a dar ¿no? Súper fuerte y iba a terminar en UCI y me iba a terminar muriendo. Nadie lo sabía. No tenemos la capacidad, no tenemos una bolita de cristal para poder ver el futuro y poder evitar ciertas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo me respondía así, yo no sabía, en verdad no sabía lo que iba a pasar, hice lo que pude por mi hijo, porque hice lo que pude con las circunstancias que me rodeaban en el Claro. momento, con todo, en ese momento hice lo que pude y, ok, puedo respirar en paz, porque hice lo mejor que pude por mi hijo. Y yo creo que todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, con las circunstancias que nos rodeen. Yo creo que hacemos lo mejor que podemos. Y si finalmente la persona muere, es porque tenía que morir, ¿no? Y quedarnos tranquilos en que hicimos lo que pudimos, ¿no? Y que si hubiésemos podido hacer más, lo hubiésemos hecho, definitivamente. Pero hicimos todo, ¿no? Qué bueno, fíjate que en tu experiencia y las sociedades de verdad que a veces sus culturas y donde crecemos y donde nos desarrollamos, por eso que esa campaña que tú acabas de emprender, esa fundación a la cual creaste para dar este tipo de apoyo, son bien importantes, porque a veces las sociedades son muy salvajes. Y cuando digo que son muy salvajes, es porque cuando llegas y alcanzas un nivel de conciencia,
Entonces te enjuician porque eres insensible, porque no muestras dolor ante la pérdida, porque lograste un nivel de conciencia donde lograste entender, ¿sí? Que dejó un plano y quizás pasó a otro plano, ¿bien? Y quizás los hindú, los budistas, la parte oriental, tienen otras conceptualizaciones de la partida de sus seres queridos y no hay cuestionamiento y no hay enjuiciamiento. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar su verdadera conciencia, entonces la sociedad te juzga porque no estás frente a un cajón pegando gritos, golpeando, ¿sí? Y Ujú. entrando en una crisis de frenesis emocional incontrolable. ¿Cómo manejan eso? Sí, eso es muy cierto lo que dices. Lamentablemente la sociedad no ayuda, no ayuda a nada, ¿no? Porque y hacen también que uno se sienta mal. Por ejemplo, yo creo que, a ver, yo al mes de la muerte de mi hijo, me acuerdo, yo estaba en paz. O sea, eso no quiere decir que no sentía dolor, mucho Claro, dolor y mucha tristeza, pero realmente me sentí en paz, ¿no? Con la muerte de Gabriel. Pero yo misma me cuestionaba y decía, pero no, yo no debería sentirme así, yo debería sentirme mal, o yo debería estar ahorita, no sé, tirada en una cama llorando sin querer levantarme de la cama, no haciendo, no retomando mi vida, eh, ¿no? Entonces, y lo veo mucho, ¿no? Muchas personas, el otro día conversaba igual con una mamá que su hijo igual acaba de morir hace un mes, y ella se siente bien, me dice, Úrsula, estoy con mucha paz, ¿no? Y me hace acordar mucho a mi propio proceso, y me decía, pero mis amigas me dicen que si estoy bien. O sea, mis amigas me preguntan, ¿por qué estás tan bien? O sea, no, y es como, oye, pero es uno tiene extraño para las derecho, amigas, ¿no? Para la sociedad. sí, es muy raro. Me acuerdo un día que salí también a un supermercado y me encuentro con una persona y me mira y me dice, como que le sorprendió y me dijo, qué bien te veo. Y yo la miré y le dije, ¿y cómo se supone que me tengo que ver? Correcto. Qué O bueno sea, que, buena respuesta, buena sí, o respuesta. sea, ¿qué estás esperando, no? Y ojo, nadie sabe lo que sucede dentro de las cuatro paredes también, ¿no? O sea, uno sale a la calle, uno tiene que hacer las cosas. Yo tenía una bebita recién nacida, yo tenía que salir a comprar pañales, tenía que salir a comprar comida para mis hijos, mi otro hijo tenía 9 años, entonces la vida continúa. Uno no puede detenerse, la vida continúa y sobre todo, digamos, para los que tenemos otros hijos o tenemos responsabilidades, pues tenemos que seguir, ¿no? Entonces, obviamente uno sale, uno, pero cuando uno entra a su casa, ¿no? En las noches, ahí obviamente se te viene todo encima, ¿no? Y al día siguiente igual te levantas y sigues, ¿no? Entonces, la sociedad, yo creo que hay que educarnos, ¿no? Hay que educarnos en el acompañamiento, hay que saber acompañar porque las personas no te dejan llorar, porque te dicen que si lloras no lo dejas descansar, ¿Cierto? Sí. ¿no? Que, y, oye, la persona quiere llorar, que no hables de la persona que murió porque te hace daño y lo que más una persona quiere es hablar de esa persona que murió. Yo quería hablar de Gabriel todo el tiempo, ¿no? Pero las personas se incomodan, ¿no? No saben qué hacer. Si tú empiezas a hablar de tu hijo, de tu papá o de tu mamá, las personas no saben qué hacer, no, tus lágrimas les incomodan, ¿no? ¿Por qué? Porque tus lágrimas le recuerdan a esa persona los duelos que esa persona no ha sanado, ¿no? Y le recuerda sus propios dolores. Entonces, yo no quiero conectarme pues con mis propios dolores. Entonces, no llores, te van a decir. Pero es porque tus lágrimas me incomodan. Es porque yo no sé qué hacer si tú lloras, ¿no? Entonces prefiero decirte que no llores, ¿no? Entonces es en realidad acompañar es estar ahí con la persona al lado en silencio. No hay frase, no hay palabra que uno pueda decir que realmente te dé consuelo. Lo mejor es un abrazo en silencio, es acompañar a la persona. Si la persona quiere llorar, la acompañas a llorar. Si la persona quiere estar echada en su cama, te acuestas tú con la persona en su cama y te quedas ahí. No, no obligarla, digamos, a comer, no obligarla a que tome una pastillita para que esté más tranquila, porque las pastillitas no te ayudan en nada, ¿no? Pero, o sea, es como que las personas no saben y hay que educarse, yo creo, un poquito en el acompañamiento y en el saber acompañar
a una persona, ¿no? El decirle tienes que ser fuerte. No, no hay que ser fuertes. No tienes que ser fuerte, sobre todo al inicio, ¿no? Es como, no, tienes que ser fuerte, no llores, tienes más hijos, puedes tener más hijos, ¿no? Hay tantas frases que nos dicen que lo hacen con la mejor intención, yo lo sé, pero no ayudan, no, no ayudan. Fíjate, hay una delgada línea en tu proceso de duelo, de asimilación y caer en un proceso depresivo y quedarte en el hueco porque no hay una aceptación. Cada quien se toma, por favor corrígeme Úrsula, cada quien se toma su tiempo para su luto, Ujú. ¿ok? Sí. Cada quien se lo toma en función a cómo se siente. Pero hay casos, no sé si te ha ocurrido, en que la persona queda inmersa en un estado depresivo por la pérdida de un ser querido y esto puede conllevar a que esta persona también muera. Sí, total, sí, o sea, obviamente hay los duelos patológicos, ¿no? Pero digamos que un duelo sano, un duelo, como tú dices, no hay tiempo, ¿no? No tiene tiempo. A mí no me gusta etiquetar porque una persona un duelo le puede durar un mes, 2 meses, 8 meses, 5 meses, toda la vida. No, yo creo que es la forma en que tú lo llevas, Claro, ¿no? Entonces es la forma como tú decides llevar ese duelo, ¿no? Porque yo digo, a ver, mi hijo murió y yo creo que la muerte de mi hijo la voy a llevar toda la vida, porque no va a haber un momento de mi vida en que yo no piense en mi hijo, o que de acá a 20 años, si sigo viva, ya no me acuerde de Gabriel, ¿no? Entonces yo creo que sí, la muerte de mi hijo y su ausencia física, yo la voy a llevar toda la vida, pero yo elijo cómo llevarla, y la llevo con amor, y la esa es la llevo diferencia. yo Elegir. creo que sí, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, el duelo en realidad por una persona amada, yo creo que dura toda la vida, pero hay que cambiar también esa miradita al duelo, porque el otro día en mi página una persona me responde y me dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que el duelo sí termina. Entonces sí, o sea, hay muchas opiniones, ¿no? Pero yo, en verdad yo digo, no, el duelo no termina porque yo me imagino de acá a 10 años, si es que sigo viva en el cumpleaños de Gabriel, yo voy a seguir pensando en él y lo voy a Claro. seguir celebrando y todas las navidades se va a sentir una ausencia física. En todas las navidades se va a sentir una ausencia física, pero yo decido cómo llevar esa ausencia, si la llevo como sufrimiento, si la llevo como una carga o simplemente la llevo con amor, ¿no? Y como un empuje para ayudar a los demás. Si yo transformo este dolor, como dije al inicio, en amor, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica, ¿no? Y el tema regresando a lo del duelo patológico, yo creo que hay que ver, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, era una persona que ya había tenido cuadros depresivos antes, ¿no? Hay que ver también cómo era la vida de esta persona antes, ¿no? Si la persona ha tenido ya, digamos, situaciones límites en su vida, situaciones difíciles, cómo las manejó antes, ¿no? Entonces, eso influye mucho, ¿no? Ver si la persona de repente, pues, han pasado, no sé, 8 meses y sigue sin comer o sigue sin dormir, ¿no? Sigue, digamos, echada en su cama, o sea, porque ¿Sí? muchas veces Apatía también, total. claro, muchas veces también confundimos, y si una persona llora todos los días, uy, no, ya está en depresión. No necesariamente, hay que ver, yo creo que un poquito más allá, ¿no? Sí, Y los estados para mí, depresivos tienen sus propias características para identificarlo, ¿no? Eso es muy sí, cierto lo que acabas de decir. exacto, y para cada persona es distinto también, ¿no? No, la depresión no solo es que la persona está triste, la depresión se puede ver en muchas otras actitudes de la persona, ¿no? Entonces yo creo que es como ver que si esta persona, digamos, sigue llevando esta ausencia o esta muerte con mucha angustia, ¿no? Tiene mucha angustia, tiene mucho sufrimiento, ¿no? Como digo, no ha podido rehacer su vida o no ha podido retomar sus actividades, no ha podido volver al trabajo, o sea, no cosas que realmente yo creo que se notan un cambio. A ver, todos cambiamos, ¿no? Yo definitivamente en mi vida, muere mi hijo y mi vida se parte en dos, ¿no? Y hay un antes y un después, una Claro. Úrsula antes de y una Úrsula después de, ¿no? Pero hay que ver si realmente esta persona no ha podido ni siquiera, no sé, empezar un poquito a ver esa luz al final, ¿no? Entonces ya se puede, digamos, pedir
eh, alguna opinión de algún médico, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, pero yo sí no lo recomiendo los primeros meses, ¿no? Los primeros meses yo creo que hay que darnos una oportunidad a nosotros mismos, ¿no? Que sean nuestros propios recursos los que nos ayuden a salir adelante, porque si yo me medico a la semana, entonces de repente esa medicación lo que va a hacer es, ay, perdón, mi gato, Qué lo bueno, que va a hacer, saludos, saludos al sí, gatito. lo que va a hacer de repente esa medicación es adormecerme, ¿no? Adormecer el dolor. Y yo creo que hay que sentir el dolor para poder sanar. Hay que Sí, sentir el dolor. definitivamente hay que Nos tiene que sentirlo, doler, nos hay tiene que que doler. vivirlo, Hay que vivirlo, hay que digerirlo, definitivamente. pero Exacto. con las orientaciones que a bien tú has tenido en formar justamente esta fundación y dirigirte a todas aquellas personas que tarde o temprano vamos a pasar por todos estos procesos. O sea, Ujú. es inevitable, vamos a Sí. pasar por todos estos procesos, porque si José Luis Rodríguez tuvo una oportunidad, pues inevitablemente va a pasar, o sea, va a llegar, o sea, tal su final. En las diferentes culturas, Úrsula, orientales, occidentales, muchos manejan la reencarnación. ¿Tú manejas ese concepto? Mm, no sabría darte como una respuesta así concreta, ¿no? Eh, yo sí creo que tenemos varias vidas. Yo no creo que la única vida que yo tenga sea esta. No, esta que yo estoy viviendo ahorita es mi única vida. No, yo sí creo que nuestra alma tiene varias vidas, ¿no? Entonces estos temas son como para quedarnos, es como para filosofar y entrar, porque hay Sí, sí. muchísimas creencias, ¿no? Lo que pasa es que Por, muchos también en su dolor consiguen consuelo en que, bueno, esta persona va a reencarnar y en su dolor se apoyan, ¿verdad? uh-huh. En la reencarnación de que pasó a mejor vida. Bien. Y entonces es una manera, desde el punto de vista del duelo, de transferir pues ese dolor a estar tranquilo porque bueno, la persona pasó y va a reencarnar pues en otros niveles, ¿no? Y eso es perfectamente viable porque está en las culturas orientales, recientemente en las culturas occidentales, y cada quien tiene el libre albedrío. Eso es lo Uh-huh. maravilloso de nosotros los seres humanos, que tenemos el libre albedrío de poder decidir y poder identificarnos, ¿no? Yo soy muy holístico, ¿ok? Es mi camino holístico, ¿no? Uh-huh. Es mi meditación, mi reflexión, mi conexión y trato de alguna manera también de exteriorizarlo a través de mis programas. Pero es Úrsula o es José el que nos está escuchando o es Carmen la que nos está viendo por nuestro canal de YouTube quien tiene la última decisión. Tan Exacto. sencillo como eso. Uh-huh. Pero transmitimos justamente eso. Entonces muchos su dolor lo traspolan a ese proceso de reencarnación. Otros a ese proceso de los abducidos, ¿no? Abducidos de la gente, pues, de los extraterrestres, que los respeto, yo respeto el Uh-huh. pensamiento de cada quien. Otros los trasladan, pues, su dolor a que están en otro plano dimensional, ¿ok? Uh-huh. Y es como de alguna manera pues llevan. Y eso es perfectamente viable. No somos quienes para cuestionar, oye, no creas, tú si eres tonto, ¿cómo vas a creer que va a reencarnar? No, la sociedad enjuiciándote. No, ¿cómo Uh-huh. crees tú que está en otro plano dimensional? No, si lo crees, y es lo que al inicio del programa tú mencionaste, las diferentes conexiones y caminos con los cuales tú estás con ese ser. Sí, o sea, yo creo que es importante primero yo creo que es importantísimo creer en algo, ¿no? O sea, la fe, y no necesariamente me refiero a fe en Dios, ¿no? O sea, Por fe supuesto. en lo que cada uno crea o quiera tener, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? Yo creo creer en algo, tener fe, ¿no? Y finalmente, no sé, puede sonar un poco como gracioso lo que voy a decir, pero finalmente yo creo que es como creer lo que a ti te va bien mientras tú estés en esta vida, porque cuando nosotros nos toque morir, yo creo que ahí recién nos vamos a dar cuenta
de qué es lo que sucede en realidad, si existe o no existe la reencarnación, si existe o no existe un cielo, si realmente nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que han muerto, pero ya vamos a estar muertos. Finalmente lo que suceda una vez que nosotros morimos ya no va a importar porque ya vamos a estar muertos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es lo que nosotros creamos mientras estemos acá y creer lo que a cada uno le haga bien, como tú dices, ¿no? O sea, si a mí me hace bien creer en que cuando yo me muera, el primero que va a estar ahí para recibirme va a ser Gabriel, eso a mí me da una alegría enorme. Claro. Una alegría enorme y me encanta y yo creo en eso 200%. Y eso Perfecto. me hace bien a mí. Entonces, cuando yo me muera, ahí voy a saber si en verdad, si es verdad o no lo que yo creía, pero ya voy a estar al otro lado, entonces ya es como que ya no va a importar mucho, lo que importa es lo que hagamos acá, en esta vida, lo que creamos acá. Creer en lo que a ti te dé consuelo, cree en lo que a ti te haga bien, ¿no? Entonces, pero obviamente creer con bases y creer digamos, en cosas que te den sentido, que te hagan sentido, ¿no? A mí me da sentido creer en eso, a mí me da sentido creer en que sí hay, o sea, que sí hay un, digamos, sí que le queremos llamar cielo, ¿no? Que las personas no morimos, o sea, que simplemente pasamos a otro estado, a otra vida, pero seguimos viviendo en otra dimensión, en otro universo, como, no sé, como, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que creer aquello que le haga bien, ¿no? Y que te dé consuelo. Qué bueno. Mis amigos, mis amigas de radiometrópolis.com.blogspot y por supuesto de nuestro canal de YouTube, estamos conversando con Úrsula Barbosa con relación a la pérdida de un ser querido en tiempos de pandemia. Ya hemos llegado al final, Úrsula. Aquí hay mucho, mucho, como tú lo acabas de mencionar, para reflexionar, para analizar y para orientar. Debo darte las gracias, sin duda alguna, la directiva, nuestra productora Rubí, quien a bien tuvo el que contactarte contigo, las puertas, las ventanas de la radio, de nuestro canal de YouTube y de todos nuestros medios comunicacionales están abiertos para todo lo que a bien quisieras difundir en función de estas orientaciones y en función de estos análisis. Es el aporte que nos corresponde dar como sociedad, como comunicadores y tú como una orientadora a partir de una experiencia vivida. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu página web para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas? Sí, bueno, me pueden encontrar en realidad lo más fácil es en Instagram, ¿no? Como mi nombre, Úrsula Barbosa, B chica, ¿no? Ahí generalmente cuento un poco mi experiencia con la muerte de mi hijo y hablo acerca de la muerte, del duelo y del bienestar en general, ¿no? Y Tanillay, que es la asociación que tengo en Perú, ¿no? Que es una asociación para padres de hijos fallecidos, que se escribe THANIYAY, ¿no? Entonces la página web es tanillayperú.com, ¿no? Y ahí pueden también encontrar, igual en Facebook, estamos en Facebook, en Instagram también, entonces ahí pueden encontrar la información acerca de la asociación trabajamos con grupos de ayuda mutua, que ahorita los estamos haciendo vía Zoom, y eso ayuda mucho porque personas de cualquier lugar del mundo se pueden unir, ¿no? Y, y por ahí me pueden contactar y nada, agradecerte a ti, felicitarte, ¿no? Que por este espacio y por atreverte a hablar de la muerte, porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Y No, yo creo que no, hay que no, de hecho hacerlo, no lo hacen. hay que hacerlo. Es tabú Sí, en nuestras sociedades, ¿no? No, no sí. tocan el tema. Uh-huh. Y en No. función a esto, quiero que des unas palabras finales a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros internautas, a todos los que están ahorita cumpliendo la cuarentena, a todos los que ahorita de alguna manera están en un sitio aislado, llámese escuela, llámese hotel, llámese tiendas de campaña, y que sienten que van a dejar este plano, que tienen ese temor por el COVID-19 o en su defecto por cualquier eventualidad no deseada, accidente e imprevisto. Un mensaje final tanto para los familiares como para aquellas personas que en el caso que nos atañen por el COVID-19 pudiesen pasar a otro plano. Yo creo que lo importante es no vibrar en miedo, sino vibrar en amor. Hay que vibrar en amor
y yo creo que darnos cuenta de que el universo es perfecto, de que todo sucede de manera perfecta, si no no lo entendamos ahorita, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, que todas las piezas del rompecabezas se acomodan en el lugar perfecto donde se tienen que acomodar, ¿no? Que no le tengamos miedo a la muerte, ¿no? Que obviamente con esto yo no quiero decir que no va a haber dolor o que no va a haber obviamente tristeza, pero la muerte no es mala, es parte de la vida, sin la muerte no existiría la vida y viceversa, sin vida no hay muerte, ¿no? Entonces, que la veamos como un paso más, es un paso más, es una transformación, ¿no? Y que nadie muere solo. O sea, eso yo creo mucho en los ángeles y realmente he leído muchísimo acerca de eso y realmente yo creo que sí lo puedo decir con, no sé, es una creencia que yo tengo, pero que realmente la tengo bien. Nadie muere solo. Estamos siempre acompañados de nuestro ángel de la guarda, Que ¿no? no se sientan solo donde Que estén en sí, este momento. donde estés, no, no, porque no estás solo, no estás solo. Entonces, y como digo, vibrar en amor, no vibremos en miedo, no tengamos miedo, ¿no? Sino hay que elevar esa vibración y la vibración más alta es la vibración del amor. Y bueno, mis amigos, mis amigas de radiometrópolis.com.blogspot.com y de nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final del programa, gente valiosa. Quien les habló, este interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Como siempre digo y me despido, hasta otra próxima oportunidad. Gracias totales.